Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estaremos haciendo una blusa que es manga larga y lleva un cuello camisero, y haremos también un crop top que va por debajo de esta blusa. Estoy utilizando el molde básico para la blusa. Los moldes solo son de largo hasta la cintura, también el molde básico para el cuello y el molde básico para la manga. En la descripción de este video estaré dejando todos los enlaces de cómo hacer estos moldes. Estos son mis moldes para la blusa que va a quedar por debajo. Esta blusa es de tirante y solo es de largo hasta la cintura. Como estoy utilizando un tejido plano, el molde de la espalda le voy a colocar elástico. Para el molde del frente le voy a hacer las dos pinzas. Pueden cerrar la pinza del costado y hacer solo la de la cintura si así lo desean. Este es el molde de la espalda. Voy a utilizar un tejido plano y para no colocarle un cierre voy a colocar unas tiras de elástico en el centro de la espalda. Del centro del molde hacia la pinza tiene la mitad de la medida de separación de busto. Esta misma medida la aumenté del centro del molde hacia afuera. Creo que aumenté la mitad más 1 centímetro, pero podemos aumentar solo la mitad. Para colocar el elástico marqué unos canales de 1 centímetro, dejé de separación 2 centímetros. Marqué 1 centímetro, aquí dejé de separación 2 centímetros y volví a marcar otro canal de 1 centímetro. El elástico lo voy a colocar por los canales de 1 centímetro. Los espacios de 2 centímetros van a quedar sin elástico y esta parte que queda aquí son como 4 centímetros, va a quedar sin elástico también. El elástico que voy a colocar es de medio centímetro de ancho. El elástico solo lo va a llevar en el centro del molde desde el aumento que hice hacia la pinza, y los costados van a quedar así sin elástico. Aquí voy a tomar la medida para el tirante para sumarla después con la medida del molde del frente. Esta es para la blusa de tirante, la que va a quedar por debajo. Para que no quede muy abajo la sisa, yo le voy a aumentar 1 centímetro aquí en el costado y lo voy a unir con una semicurva más o menos hasta donde llega a la altura de la pinza. Esta pieza que es para el centro de la blusa la voy a cortar a doblez de tela y la voy a cortar 2 veces para que el elástico me quede por dentro. Para esta pieza del costado cortamos una vista o también la podemos hacer forrada. Y este es el molde para la parte del frente de la blusa. De la altura de la pinza hacia arriba marcamos la medida de radio o dependiendo qué tan escotado lo queramos. Aquí en el centro voy a marcar 12 centímetros. La línea de la pinza la voy a llevar hasta la mitad de lo ancho del hombro para que así se me haga más fácil marcar el escote. Esta es la línea que llega hasta la mitad de lo ancho del hombro y esta es la medida que subimos de la altura de la pinza, que es la medida de radio, o si quieren más escotado o más arriba. Voy a unir estos dos puntos con una curva y también voy a hacer lo mismo para el lado de la sisa. Aquí en medio de la sisa voy a marcar una pinza de 1 centímetro. Y también hacia la mitad del escote voy a cerrar una pinza de 1 centímetro. Voy a cerrar las pinzas de 1 centímetro, las otras 2 pinzas las voy a confeccionar. También marcamos una vista para la parte del frente. Bueno, yo voy a colocar una vista, también podemos hacer la forrada. Esta pieza lleva como una pretina aquí en el frente, solo le voy a hacer un doblez de unos 4 centímetros. Voy a doblar mi molde y voy a cortar la pretina de unos 4 centímetros de ancho, pero como la voy a cortar a doblez de tela va a salir de 8 centímetros más las costuras. Y estos son los moldes para la pieza que queda arriba de la blusa de tirantes. Aquí en el escote no le voy a quitar nada ya que le voy a colocar un cuello camisero. Aquí en el centro del molde del escote hacia abajo voy a marcar unos 6 centímetros. A lo largo del costado lo voy a dejar hasta donde empieza la pinza del costado y voy a unir estos dos puntos con una curva desde el costado hacia el centro del molde donde bajamos los 6 centímetros. Aquí le voy a cerrar una pincita de menos de 1 centímetro para que no se levante esta parte.
y recortamos el molde. Aquí en el centro le voy a aumentar para el cruce de botones y también para que corte aquí mismo la vista, para que así no se me vaya a olvidar a la hora de cortar en la tela. Voy a aumentar 1,5 centímetros para el cruce de botones. Voy a colocar un botón pequeñito. Voy a aumentar 1,5 centímetros y después voy a marcar 3 centímetros para la vista. Este es el molde para la espalda. Aquí en el costado voy a marcar la misma medida que dejé en el molde del frente. Aquí en el centro lo pueden unir solo con una línea recta. Escuadramos de esta manera. O podemos dejarle con un poco de curva. Yo aquí le voy a marcar unos 4 centímetros más hacia abajo y voy a unir con una semicurva. Aquí le quedó este aumento de lo que es la pinza. Se lo podemos quitar en el costado o lo podemos dejar así, aunque va a quedar un poquito más sueltecito de la espalda. Esta pieza la cortamos a doblez de tela y para la del frente van a ser 2 piezas. Y le voy a colocar una manga larga. Mi molde es lo suficientemente largo para descontarle el puño de aquí mismo de lo que es el molde. Le voy a marcar 6 centímetros de lo que es el puño de la manga hacia arriba. Voy a escuadrar con la línea del centro y voy a marcar hacia el costado. Estoy dejando las líneas un poco más hacia afuera del molde, ya que le voy a aumentar unos 2 centímetros aquí a los lados para que pueda hacer unas 2 pincitas aquí en el contorno del puño. Y voy a unir desde los 2 centímetros que saqué a los lados. En la parte que queda para la espalda voy a marcar la mitad y aquí voy a hacer una abertura de unos 7 centímetros. Para el puño solo lo voy a marcar un poco más derecho. Nos tomamos la medida del contorno del puño y si necesita más aumento para el cruce de botones le aumentamos más aquí al molde. Se ve más grande el contorno de la manga porque le voy a hacer 2 pinzas de 1 centímetro y me va a quedar igual que el contorno del puño. Estas son todas las piezas. Estas son las piezas para la blusa más pequeña que es de tirantes. Las líneas también se las marqué en la tela. Y esta pieza está cortada a doblez de tela. Esta solo es la pieza que queda en el centro de la blusa. Y corté 2 piezas para que el elástico me quede en medio de estas 2 piezas. Estas son las piezas para el costado. A mí se me olvidó darle el aumento para el dobladillo que va a quedar en la cintura, así que corté otras 2 piezas para poder hacer la forrada, pero no es necesario que vaya forrada, podemos cortarle solo una vista para la parte de arriba y aumentar para el dobladillo. Para el frente corté una vista. Esta es la parte de la pretina que va a quedar aquí en el frente. La pieza de la pretina no va a llevar la pinza. También corté 2 tiras para hacer los tirantes. Y ya estas son las piezas para la parte de arriba que va a llevar las mangas largas. Y estas son las mangas con el puño y el bies que le voy a colocar aquí en la abertura. Las piezas para el cuello.
Voy a empezar a confeccionar las pinzas para la pieza del frente. Esta es la que va a llevar los tirantes. Aquí le voy a enfrentar los tirantes. Voy a enfrentar derecho del tirante con el derecho de la blusa. Y le voy a enfrentar también la vista por los derechos. Le voy a doblar esta pestaña hacia el lado de la vista y le voy a pasar una costura de pise por encima. Aquí en donde queda el tirante no alcanza a girar completamente, pero lo voy a terminar aquí bien pegadito y voy a empezar en el otro lado. Voy a enfrentar la pretina por el lado del derecho, por el lado donde tiene la entretela. La voy a enfrentar por el revés de la blusa para después girar hacia el derecho de la blusa. Aquí le voy a doblar 1 centímetro hacia dentro de la pretina y voy a doblar hacia el derecho de la blusa. Acomodamos bien las pestañas y pasamos una costura por encima de este doblez. Y ahora voy a unir las piezas para la espalda. Las líneas las marqué por el derecho de la tela para que al unir las piezas me queden hacia el lado del derecho y pueda pasarle la costura por encima. Voy a enfrentar estas dos piezas por los derechos y voy a unir a 1 centímetro. La pestaña de costura la voy a doblar hacia la pieza que va a quedar por dentro y le voy a pasar una costura de pise por encima. A 1 centímetro de costura voy a unir también lo que es la línea de cintura. Después voy a voltear esta pieza y le voy a pasar también la costura de pise. Aquí le voy a pasar una costura por todas las líneas que marqué para pasar el elástico.
Para la medida del elástico que voy a colocar aquí en la espalda, voy a doblar esta parte del molde, que es la parte que aumenté. La medida la voy a tomar de este lado, que es la que corresponde al molde. No voy a dar aumento para la costura ni le voy a descontar nada al elástico. Voy a tomar esta medida y lo voy a doblar, ya que este molde lo cortamos a doblez de tela. Voy a pasar el elástico por todos los canales que dejé de 1 centímetro de ancho. La separación que dejé de 2 centímetros, esa parte va a quedar sin elástico. Le voy a pasar una costura aquí por encima para quitar los alfileres y que el elástico no se salga. Voy a enfrentar ahora por los derechos con las piezas del costado. Estoy enfrentando solo con una de las piezas, ya que yo corté estas piezas dobles para colocar esta pieza forrada. De arriba y de abajo me tiene que quedar una pestaña de 1 centímetro para la costura, para después unir la otra pieza de este lado. Si no van a colocar forro, en la parte de arriba le pueden cortar una vista y aumentar unos 3 o 4 centímetros en la parte de la línea de cintura para hacer un dobladillo. Y así mismo voy a enfrentar esta otra pieza. Aquí en donde empieza la pieza sin elástico voy a colocar esta parte del tirante. Voy a dejar la pestaña de 1 centímetro donde se unieron estas dos piezas y voy a colocar el tirante. Aquí en la espalda, si utilizan una tela rígida y no quieren colocar el elástico, pueden colocar también botones o un cierre. Y si utilizan una tela licrada, pues no es necesario que lleve elástico. Voy a enfrentar por los derechos con la pieza del frente. Voy a unir por los costados, dejando 1 centímetro hacia arriba y 1 centímetro hacia abajo también de la pieza de la espalda. Esta pieza del costado la voy a enfrentar por los derechos con esta pestaña donde se unieron las dos piezas del centro. Aquí a esta pieza le voy a doblar una pestaña de 1 centímetro para que al doblarla me quede por dentro. Voy a empezar a coser por lo que es la parte de la línea de cintura. Voy a subir por las dos piezas que es el elástico y el costado, y de ahí voy a girar hacia el costado otra vez.
Aquí la pestaña que dejé para la costura la voy a doblar hacia adentro y le voy a pasar una costura por encima de este doblez. Voy a tratar de que esta costura me quede encima de este doblez y en medio de las dos piezas que se unieron en el costado. Así es como se ve por el lado del revés y así queda por el derecho de la blusa. Esto mismo voy a hacer con el otro costado. Y esta pieza ya nos queda lista. Voy a confeccionar ahora la otra que queda por encima de esta. Enfrentamos las piezas del cuerpo de la blusa, enfrentamos por los derechos y unimos por los hombros. También voy a unir los costados de la blusa. Para la manga primero le voy a colocar el bies aquí en la abertura. Voy a enfrentar el derecho del bies con el revés de la manga, para después doblar el bies hacia el derecho de la manga. Aquí en medio del recorrido del bies voy a coser 1 centímetro y lo voy a ir desvaneciendo hacia donde termina lo ancho del bies. De este lado voy a doblar el bies hacia el revés de la manga. Voy a dejar de separación 1 centímetro y voy a formar los dos pliegues de 1 centímetro. Voy a enfrentar ahora los dos costados por los derechos para unirlos. Colocamos el puño dejando 1 centímetro de los extremos del puño hacia afuera. Estoy enfrentando el derecho del puño con el revés de la manga. Estoy enfrentando para el lado donde tiene la entretela. Aquí doblamos lo ancho del puño por la mitad. Doblamos también 1 centímetro en la orilla del puño, que nos quede este centímetro hacia adentro del puño. Cosemos por el extremo a 1 centímetro.
Hacemos lo mismo con el otro extremo del puño y pasamos una costura por encima del doblez que nos queda en todo el contorno del puño. Le voy a pasar una costura por encima de todo lo ancho del puño. Aquí le voy a pasar una costura por encima de todo lo ancho del puño. Aquí en el lado derecho hacemos los ojales. Marcamos la mitad de la sisa de la manga y marcamos también la mitad de la sisa de la blusa. Enfrentamos por los cerros. Aquí ya solo me falta colocar el cuello a la blusa y hacer el dobladillo. Esta parte del video sí la grabé, pero por equivocación la borré y ya no pude recuperarla. El video anterior les puede servir. O les voy a dejar unos enlaces en la descripción de este video de cómo unir el cuello camisero.